Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de la hora que estás viendo el video. Esta es una lectura relacionada a la prueba por indicios en el proceso penal. El autor es Percy García Cabero. Quien les habla, quien va a leer es Iván Gómez Torres, abogado penalista, trabajo en Lima, Perú. También soy agente inmobiliario en Remax Supreme. Así que el objetivo de este video solamente es conocer este libro. Al final de la lectura de todo el libro, lo único que vamos a hacer es analizar las sentencias que se incorporan en el libro, las ideas principales, como un tipo de reseña. ¿Ok? Así que amigos, anímate a que puedas leer el libro, compra el original, descárgate el PDF, lo que consideres, pero lee el libro. Lee el libro, trata de conocerlo y comparte tus ideas, ¿no? Empecemos amigos. Este libro, como les había dicho, es de Percy García Cabero, ha sido publicado el año 2010, ya cumplí 14 años de este libro, pero no quita de que sea muy importante, ¿ok amigos? El objetivo del primer video va a ser centrarnos en el primer capítulo. Cada video corresponde a un capítulo. ¿Cuál es nuestro capítulo del video de hoy? Marco conceptual. Así es simple. Bien, cada capítulo es un video. Ahora nos vamos a ir al primer paso del video, que en realidad es como un tipo de presentación, ¿no? Vamos a ver a la presentación. La han denominado introducción. ¿Ok? Vamos a poner acá 350. Listo. Introducción. Esta introducción lo hace el autor del libro, Percy García Cabero. Empecemos. El presente libro se ocupa de la prueba por indicios en el proceso penal. Dos son las ideas centrales que informan este trabajo. Por un lado, se rechaza abiertamente la comprensión antigua de tener a la prueba indiciaria como una prueba imperfecta. Y por el otro, se le reconoce una naturaleza probatoria que no resulta en el fondo distinta a la que se le asigna a la llamada prueba directa. Sobre la base de estas ideas, se emprende la labor de establecer cuáles son las condiciones necesarias para que esta modalidad probatoria despliegue su virtualidad probatoria en el proceso penal. La exposición se inicia con el capítulo 1, el cual se ocupa de delimitar el marco conceptual en el que se enmarca la prueba indiciaria, esto es, la actividad probatoria en el proceso penal. En el capítulo 2 se hacen algunas consideraciones básicas sobre su concepto, denominación, naturaleza, fundamento y características. Lo que se procura con este capítulo es tener una comprensión más exacta de la prueba por indicios y no quedarse simplemente en una percepción intuitiva o implícita. En un plano ya de mayor precisión, el capítulo 3 se encarga de llevar a cabo un estudio analítico de sus elementos constitutivos, a saber, el indicio, la inferencia lógica y el hecho inferido, de manera tal que pueda verse con claridad su composición estructural. Dado que el presente trabajo no pretende quedarse en un aporte meramente conceptual, sino ofrecer criterios operativos, el capítulo 4 se encarga de mostrar los pasos que deberían seguirse a lo largo del proceso penal para producir la prueba indiciaria necesaria para sustentar una condena penal. Si bien este capítulo se centra en la producción de la prueba indiciaria de cargo, el mapa operativo propuesto resulta igualmente útil para la defensa del procesado, de cara a desarrollar su estrategia probatoria ante una imputación penal que pudiese sustentarse en prueba indirecta. Del valor probatorio de la prueba indiciaria se ocupa el capítulo 5. Podría decirse sin ninguna exageración que el corazón de la presente investigación lo constituye este capítulo, pues el análisis jurídico de la prueba indiciaria solamente se explica en tanto sirva para respaldar probatoriamente la base fáctica de la imputación penal en el proceso penal. Para ver cómo lo señalado precedentemente se materializa en la práctica judicial, se reproducen como anexos al presente trabajo diversas ejecutorias de la Corte Suprema de reciente expedición, en las que se pronuncia sobre la prueba del hecho investigado a partir de indicios. De esta manera se ofrecen referencias concretas de cómo los tribunales fundan en la práctica judicial la condena o la absolución con base en prueba indiciaria.
En cuanto a las fuentes consultadas, debo indicar que se ha tenido en consideración fundamentalmente las disposiciones legales contenidas en el Código Procesal Penal del 2004, mientras que en el plano jurisprudencial se ha hecho lo propio con los pronunciamientos del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema de la República. Esta situación no ha impedido, sin embargo, que se hagan algunas referencias útiles y pertinentes a pronunciamientos de tribunales extranjeros. En cuanto a los escritos especializados consultados, se ha acudido a fuentes bibliográficas más allá de las nacionales, pues no hay duda que el tema de la prueba indiciaria tiene una naturaleza y problemática comunes en todos los ordenamientos procesales penales. Desearía expresar en este lugar mi agradecimiento a las personas que han contribuido a la aparición del presente libro. Al profesor César San Martín Castro le agradezco su generoso prólogo que constituye la mejor carta de presentación, seguramente inmerecida, de este trabajo a la comunidad jurídico penal peruana. Mi agradecimiento también va para el profesor Arsenio Oreguardia, quien ha aceptado asumir el riesgo de publicar este trabajo en la serie de publicaciones impulsadas por el Instituto de Ciencia Procesal Penal que dirige solventemente. A Reiser López Espinosa le quedo agradecido por su ayuda en la ubicación de la jurisprudencia recopilada en los anexos. A mi familia solo le puedo decir una vez más, gracias por el aguante. Quisiera destacar finalmente que resulta un tanto inusual y hasta una culpa por emprendimiento que un cultor del derecho penal material decide entrar a trabajar temas asignados al derecho procesal penal. Sin embargo, quisiera dejar constancia que mi intención no es desplazar a los procesalistas en la discusión de estos temas de clara incidencia procesal, sino más bien acercar a los penalistas y procesalistas a un espacio común de discusión. Lo que en realidad se presenta como una unidad funcional no puede ser estudiado o analizado separadamente si es que se quiere llegar a conclusiones acertadas y que generen un progreso científico efectivo. Santiago de Chile, 31 de julio del 2010, profesor doctor Percy García Cabero, Universidad de Piura. Prólogo del libro, amigos. Este prólogo lo ha hecho el maestro César Eugenio San Martín Castro. Empecemos. El profesor Percy García Cabero, connotado penalista y mejor amigo, ha tenido la feliz y meritoria iniciativa de acometer una monografía que integra propiamente la disciplina del derecho procesal. Si bien no exclusivamente del derecho procesal penal, la prueba forma parte del derecho procesal general. Es el proceso penal donde adquiere mayores niveles de significación y gravedad. El estudio de la prueba indiciaria siempre es de relevante actualidad, aún más aún hoy en día, en que por una serie de consideraciones centradas en la complejidad social, cada vez es más escasa la denominada prueba directa, salvo los casos de los delitos testimoniales y flagrantes. Prueba que tiende a ser desplazada por los extraordinarios avances de la ciencia forense, centrada en el examen del corpus delicti. Disciplina que desde la perspectiva del conocimiento procesal del hecho punible y de los aportes que proporciona a la dilucidación de la verdad judicial, puede afirmarse que, en esencia, integra el ámbito de la prueba indiciaria. El estudio científico de la prueba indiciaria tiene larga data. La referencia a los indicios en el derecho romano es abundante, aunque no se perfila como una auténtica doctrina. Esta recién va formándose a partir del derecho canónico, aunque a menudo confundiéndose con la presunción, y paulatinamente se consolidaría con la doctrina francesa, tras la Ilustración y superado el uso de la superstición y de la tortura. Autor Mancini. Más allá de estas cuestiones históricas, la prueba por indicios siempre ha concitado el interés de los criminalistas y juristas, tal vez más de los primeros. De ahí la necesidad de estudiarla desde sus perfiles jurídicos y, por consiguiente, de actualizar constantemente
los referentes constitucionales y procesales de sus elementos constitutivos y de las reglas de su eficacia. La prueba indiciaria es necesario enfatizarlo. Solo se diferencia de la prueba directa desde la perspectiva de los hechos controvertidos en sede penal, en la forma como permite llegar al convencimiento judicial a través de los medios de prueba correspondientes de la comisión de un hecho punible por una persona concreta. El elemento esencial de la distinción ya insinuada desde los prácticos del derecho romano es la disimilitud entre el factum probandum, objeto a probar, y el factum probans, objeto que prueba el otro. De suerte que la prueba es directa cuando el objeto de la misma coincide con el derecho fundamental a probar, e indirecta cuando el hecho al que se refiere el objeto de prueba no coincide con el hecho que constituye el objeto fundamental que ha de probarse, sino que solo se aproxima a él y se convierte, por así decirlo, en elemento de prueba subalterna. Florian, autor Florian. Por consiguiente, se trata de analizar con todo el rigor que es menester exigir el argumento probatorio que sea posible obtener de un indicio, hecho cierto plenamente acreditado por cualquier medio probatorio y de origen variado. Autor Climent. En cuanto a prueba crítica para llegar al conocimiento del hecho objeto de la prueba. Autor Davis Echandía. Del factum probandum. La prueba indiciaria, según existe consenso doctrinario, fija un hecho a partir de la certeza de otros con los que aquel está relacionado de forma causal, según las máximas de la experiencia. Autor Banacloche. La prueba indiciaria es entonces prueba indirecta, pues la prueba del hecho que se quiere establecer, el hecho principal, no se obtiene directamente, sino solo a partir de otro hecho conocido y probado en el proceso. El indicio. Por sí solo carece de toda utilidad probatoria. Y antes, es prueba, tanto porque sirve para establecer como sucedido un hecho, cuanto porque la convicción judicial puede fundarse en indicios concluyentes de la culpabilidad o de la inocencia. Autor Vázquez Sotelo. El carácter probabilístico de esta prueba es pues evidente. Hoy en día ya está superada la idea de que la prueba por indicios es menos segura que la prueba directa, a la que hay que acudir para evitar la impunidad de los delitos en defecto de prueba directa. El problema común a ambas modalidades de prueba, que no medios de prueba, está en el resultado probatorio, la prueba como resultado. El mismo que debe pasar, digamos, una serie de controles de calidad para su admisión y plena eficacia. La verdad de un enunciado sobre el hecho principal. El medio de prueba es vital para el convencimiento judicial. Existen medios de prueba que requieren de un juicio de credibilidad ciertamente complejo y sujeto a pasos de verificación necesarios para asegurar la fiabilidad de la información que aporta. Es el caso de los testimonios. Y hay otros medios de prueba, por ejemplo, las pericias científicas de carácter empírico, que si siguen los protocolos científicos correspondientes, si se fundamenta en hechos o datos suficientes, si es producto de principios y métodos fiables y el experto aplicó válidamente estos principios y métodos a los hechos del caso específico. Corte Suprema USA, caso Dauber versus Merritt, 1993. Ofrecen una fuerza determinante para el convencimiento judicial. Por tanto, lo propio de la prueba indiciaria, que solo genera mayores pasos para su validación respecto a la prueba directa, en tanto que se asume otro hecho como premisa, es en primer término el análisis que se ha de realizar respecto de la especificidad, vehemencia, gravedad o urgencia del indicio y en su caso de la cadena de indicios, hecho básico, o indiciante o indicador. Paso que requiere operaciones específicas de recogida, interpretación, aproximación.
¿Acaso exista pluralidad de ellos de carácter contingente, obtenidos de distintas circunstancias que convergen en la misma conclusión? Bien, estábamos en el relato, ¿no? Paso que requiere operaciones específicas de recogida, interpretación, aproximación y valoración, así como por otro lado, el valor cognitivo y la fiabilidad racional de las reglas o estándares que el juzgador emplea como criterio para fundar inferencias. Que ha de ser una ley de cobertura idónea. Autor Tarufo. Ámbito en el cual debe cuidarse tanto la racionalidad y solidez de la misma como su carácter concluyente, es decir, que no sea excesivamente abierta, débil o imprecisa. El autor desde luego enfrenta con brío y soltura los ámbitos que merecen ser tratados para analizar la prueba indiciaria con un claro sentido práctico, no exento de rigor jurídico. No solo revisa con conocimiento de causa las nociones generales que permiten la identificación y principios esenciales de esta institución, sino que examina con cuidado, casi nada se le ha escapado, los elementos de la prueba indiciaria. Estudia la formación, esto es, la producción de la prueba por indicios en el curso del proceso penal, y finalmente realiza un análisis conciso pero certero del valor probatorio de la prueba indiciaria desde la garantía de la presunción de inocencia. Culmina el libro con la incorporación de una precisa muestra de la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre prueba indiciaria, dictada en los años 2008 y 2009, que permitirá al lector apreciar cómo ésta se incorpora y utiliza en el diario quehacer jurisdiccional. Como anoté en otra ocasión, lo más útil para el desarrollo del derecho procesal penal nacional es el estudio serio e informado de las principales instituciones que lo informan. Existen manuales, aún muy genéricos, sobre el nuevo proceso penal y artículos específicos respecto de puntos concretos del mismo en varias revistas jurídicas nacionales. También se han producido libros encomiables que analizan el título preliminar del nuevo Código Procesal Penal, la prisión preventiva, la etapa intermedia y la prueba, así como comentarios a diversos fallos del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema. García Cabero nos entrega un trabajo mucho más específico, dedicado esta vez a la prueba indiciaria, que tanta falta hace a quienes se dedican al estudio del proceso penal y a la práctica cotidiana de la justicia penal, como abogados, fiscales y jueces, en el que engarza no solo el análisis de esta importantísima institución desde la doctrina extranjera y nacional, sino que se centra en revisarla desde nuestro propio código y jurisprudencia. El reto en esta materia es construir un conjunto de criterios racionales, cuidadosamente perfilados, que sirvan para valorar correctamente la prueba por indicios y evitar su uso indebido o malentendidos. Autor Tarufo. Se trata de como afirmara Leone, que la conclusión que se obtenga de los indicios sea absolutamente clara, firme, precisa, inequívoca y segura. Estudios como el presente, sin duda, contribuyen al avance del derecho nacional y evidentemente optimizarán la jurisprudencia patria. El juez y los fiscales y abogados en general no puede interpretar y aplicar una concreta institución jurídica, material o procesal sin el auxilio de la dogmática. No puede descuidar el estado de la ciencia. No puede, en suma, dejar de leer un libro como el que ahora se pone a disposición de la comunidad jurídica para mejorar el ejercicio cotidiano del derecho. En él encontrará información adecuada sobre la prueba indiciaria que le permitirá contrastarla con la línea jurisprudencial. Nota, acá dice línea jurisprudencial, así entre signos de interrogación. Línea jurisprudencial, ¿no? Algo así como sorpresa. Lo está poniendo en duda definitivamente el maestro César San Martín Castro. Seguida por nuestros tribunales, e inevitablemente deberá poner en tela de juicio sus puntos de vista previos. El resultado será mejor y con ello ganará la academia, la justicia penal y nuestro propio país, tan necesitado de ideas frescas, de buenas ideas.
Lima, julio del 2010. César San Martín Castro, profesor principal, PUCP. ¿Qué significa Pontificia Universidad Católica del Perú? Juez de la Corte Suprema. Y ahora sí, la razón de ser de este video es el capítulo 1, marco conceptual. Empecemos. La imposición de una sanción penal requiere de un juicio previo en el que se declare la culpabilidad del procesado por la realización de una conducta delictiva atribuida. En este juicio previo se discute fundamentalmente dos cuestiones. En primer lugar, si el hecho fáctico en el que se sustenta la imputación penal está debidamente probado. Quaestio facti. En segundo lugar, si ese hecho puede subsumirse en el supuesto de hecho, ¿no?, de la ley penal que legitima la imposición de la sanción prevista como consecuencia jurídica. Quaestio iuris. La determinación de la cuestión fáctica en el proceso de atribución de responsabilidad penal precisa desarrollar una actividad probatoria dirigida a verificar el dato fáctico sobre el que se construye la imputación penal. Por consiguiente, el éxito del proceso penal en cuanto a este aspecto depende en gran medida del manejo de la actividad probatoria. Para decirlo en palabras de Bentham, el arte del proceso no es esencialmente otra cosa que el arte de administrar las pruebas. La prueba en el proceso penal es la actividad procesal llevada a cabo por el Ministerio Público y los demás sujetos procesales, dirigida a convencer al juez de la veracidad de los hechos afirmados por las partes procesales. Esta actividad procesal debe desarrollarse fundamentalmente en el juicio oral para que pueda ser considerada por el juez como fundamento racional de su sentencia, pues solamente en esta etapa se practica con plena observancia de los principios de publicidad, oralidad, inmediación y contradicción. En este punto, resulta pertinente señalar que si bien el ofrecimiento de pruebas en un proceso penal acusatorio solamente puede ser realizado por las partes procesales, el juez puede llevar a cabo excepcionalmente una actividad probatoria de oficio, tal como lo dispone el artículo 155.3 del Código Procesal Penal. Se trata de una atemperación del principio de aportación de parte que es propio del modelo acusatorio. Esta atemperación tiene lugar a través de la admisión de supuestos de excepción a la regla de la aportación de parte de la prueba, los que, por otra parte, no deben afectar en ningún caso la imparcialidad judicial. La prueba actuada en el proceso penal debe ser apreciada por el juzgador con base en una sana crítica racional. El punto de partida de este modelo de valoración de la prueba es que el juez la valora según su libre convicción. Sin embargo, la libre valoración de la prueba no significa discrecionalidad o arbitrariedad judicial, por lo que la convicción interna del juez alcanzada con la prueba actuada en juicio debe ajustarse necesariamente a las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia, conforme lo establece el artículo 158.1 del Código Procesal Penal, para controlar la correspondencia de la valoración de la prueba con los criterios antes indicados. El juzgador debe razonar o motivar el resultado probatorio en su sentencia, es decir, justificar cómo ha formado su convicción sobre la veracidad de los hechos de los que parte su decisión, tal como lo dispone claramente el artículo 394, inciso 3 del Código Procesal Penal. En este orden de ideas, el juez debe exponer cuál es la actividad probatoria desarrollada en el juicio y cómo esta prueba le lleva razonablemente a tener por acreditado el hecho que califica como delito, así como los aspectos fácticos en los que sustenta, dado el caso, la responsabilidad penal del procesado.
A partir de la valoración de la prueba con base en los criterios precedentemente referidos, el juzgador llega a la convicción sobre la existencia de la base fáctica necesaria para la condena del acusado. Sin embargo, resulta pertinente destacar aquí que el principio constitucional de presunción de inocencia, artículo 2, inciso 24, literal E de la Constitución Política, tiene un efecto probatorio importante en el proceso penal, pues para la absolución del procesado no es necesario que el juez llegue al convencimiento de que no hay base fáctica para imputarle responsabilidad penal, sino que debe asumir su inocencia mientras no llegue más bien a la convicción sobre la existencia de la base fáctica con la que sustentar la condena. Se trata de una presunción aparente o verdad interina, pues durante el proceso penal debe procederse como si la inocencia del procesado constituyese un hecho verdadero hasta que el Ministerio Público logre probar lo contrario. El artículo 2.1 del título preliminar del Código Procesal Penal precisa en qué momento se desvirtúa la presunción de inocencia, al establecer que la declaración de responsabilidad penal requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías procesales. Prueba de cargo es la que está destinada a probar el hecho delictivo y la intervención del procesado. Esta prueba debe haber sido ofrecida primeramente por la acusación una vez concluida la etapa de investigación a cargo del Ministerio Público. Sin el ofrecimiento correspondiente de prueba de cargo, el Ministerio Público no puede formular acusación. La prueba aportada por la acusación debe actuarse en el juicio oral, salvo los supuestos excepcionales de la prueba anticipada y de la prueba preconstituida. Para poder legitimar una condena, todo este proceso de obtención y actuación de la prueba de cargo debe haberse realizado con pleno respeto de las garantías procesales y especialmente los derechos fundamentales. Pero no basta con que se actúe prueba de cargo para derribar la presunción de inocencia, sino que es necesario que en términos del valor probatorio esta prueba sea suficiente. La suficiencia probatoria faltará cuando la prueba actuada no sea de cargo o ésta resulte mínima. La situación se torna por el contrario problemática si es que existe prueba de cargo para asumir como plausible la realización del hecho penalmente relevante, pero se presentan también elementos de juicio para aceptar una hipótesis fáctica que lleve a la absolución. A estos supuestos se les conoce como los casos de dudas sobre la responsabilidad penal del procesado. En la medida que el sistema procesal penal prohíbe una situación de non licet, la respuesta a la cuestión precedente debe darse teniendo en consideración el principio constitucionalmente reconocido del indubio pro reo, artículo 139, inciso 11 de la Constitución Política y artículo 2.1, segundo párrafo del título preliminar del Código Procesal Penal. En efecto, esta regla de juicio dispone que en caso de duda o incertidumbre ha de resolverse a favor del acusado. Se trata de casos en los que si bien hay prueba de cargo, a diferencia de los casos de insuficiencia probatoria, existe una duda razonable sobre la concurrencia de los presupuestos fácticos para sustentar la condena del procesado. La favorabilidad al reo en caso de duda probatoria tiene lugar normalmente respecto de la presencia de los hechos constitutivos del delito. Por ejemplo, la duda sobre la participación del procesado en un delito de homicidio. Pero puede operar también respecto de los hechos impeditivos o extintivos de la responsabilidad penal. Por ejemplo, la duda sobre la concurrencia de los presupuestos fácticos de una legítima defensa. Como puede verse, el principio indubio pro reo lleva a tener en caso de duda por no probado o por probado un hecho, dependiendo de si la prueba de este hecho le favorece al reo o no. De lo expuesto se puede concluir que la sentencia condenatoria requiere de una valoración de suficiente prueba de cargo,
que, desde una sana crítica racional, lleve al juzgador al convencimiento de la existencia del hecho que funda la decisión de condena. Por lo general, este nivel de certeza se alcanza de manera óptima con pruebas directas que acrediten suficientemente el hecho penalmente relevante. Sin embargo, el carácter subrepticio que caracteriza ordinariamente la realización de un delito trae como consecuencia que no siempre se cuente con pruebas directas de cargo. Bajo estas circunstancias, dar relevancia probatoria únicamente a la llamada prueba directa significaría tener que asumir niveles intolerables de impunidad por deficiencias o insuficiencias probatorias. Es en este contexto que se entiende no solo la utilidad, sino la suma importancia de la prueba indiciaria en la persecución penal, pues en muchos casos la actividad probatoria en el proceso penal solo puede llevarse a cabo a través de la prueba por indicios. Lo anterior no debe llevar a pensar, sin embargo, que las pruebas indirectas tienen un estándar probatorio menor y que solamente se admiten porque no hay más remedio que para evitar vacíos intolerables de punibilidad. En la actualidad, los estudios doctrinales reconocen que la llamada prueba directa presenta aspectos probatorios similares a la prueba indirecta en la medida que el juez no toma directo conocimiento de los hechos, sino que los reconstruye a través del imputado, confesión, los testigos, testimonios, el perito, la pericia, o los documentos, la prueba documental. En la medida que el juez no debe asumir acríticamente lo que se expresa a través de los medios de prueba mencionados, es necesario que lleve a cabo un análisis racional de lo transmitido por dichos medios de prueba, la necesidad de que la confesión sea coherente y se encuentre respaldada por otras pruebas, el análisis de la credibilidad de los testigos, el examen de los peritos en relación con los conocimientos científicos realizados y las conclusiones alcanzadas, la fidelidad relativa de lo expresado en un documento con el hecho histórico a probar, constituyen muestras de que la llamada prueba directa, al igual que la prueba indirecta, no es infalible, por lo que no lleva a la certeza sino solamente a un nivel de probabilidad, radicando su fuerza probatoria en el razonamiento utilizado por el magistrado para darle mérito probatorio. Así las cosas, queda claro que la diferencia entre prueba directa y la prueba indirecta no puede encontrarse en el hecho de que la primera le permite al juez un conocimiento directo del hecho a probar en el proceso penal, y la segunda solo a través de un razonamiento. Ambas modalidades probatorias del hecho penalmente relevante se basan en reglas de probabilidad y requieren, por tanto, de un razonamiento justificativo para excluir el error. Lo particular de la prueba indirecta, que la diferencia de la llamada prueba directa radica en el hecho de que el razonamiento que sustenta la valoración de la prueba se hace en dos momentos. En primer lugar, requiere sustentar razonadamente la prueba del indicio, y en segundo lugar, requiere concluir por medio de una inferencia que el hecho penalmente relevante existe. En los capítulos que siguen se llevará a cabo la labor de precisar estas particularidades de la prueba por indicios. Bien amigos, el siguiente capítulo va a ser el capítulo 2, aspectos generales. Hasta este punto, si te interesa el proyecto, te pido que compartas el video. Si estás viendo este video en YouTube, suscríbete al canal, aprieta la campanita para que puedas recibir los videos que vamos colgando. Si estás en el Facebook, en nuestro fanpage, te pido de que puedas darle seguir, darle me gusta, para que se pueda reproducir más estos videos. Que tengas un excelente día. Bendiciones.